Tengo que echar una meada. Vaya por Dios, se está derritiendo la nieve. A ver si llegamos a la primavera. Hasta la nieve se pone al rojo vivo. ¡Mamma mía! ¿Quién es el imbécil que ha tirado basura aquí? El rodaje de este documental comenzó el miércoles 26 de noviembre de 2003. Aquel día era el cumpleaños de Kostya, uno de nuestros protagonistas. Kostya había cumplido 50 años. Por este motivo, estuvo bebiendo hasta el amanecer en su taberna habitual, el Bistro Casa Fyodorovich. ¡Mamma mía! Vamos, Kostya, a tu salud. Te deseo lo mejor para tu cumpleaños. Que te quedes como estás. Para una persona que bebe como un ruso, llegar a los 50 años es todo un hito. La esperanza de vida de los hombres en Rusia es entre 15 y 17 años más baja que en Europa Occidental. Esta notable diferencia se debe al producto nacional número 1 del país, el vodka. Envenenarse con licor industrial, caerse por una ventana, morir congelado con una monumental borrachera, ahogarse en sus propios vómitos o destrozar el hígado. Todo esto forma parte del pasatiempo favorito de los ciudadanos rusos. Para las 5 de la tarde, Kostya y Sasha, su mejor amigo, alias Sol, se han bebido su cuarta botella de vodka. Sasha Sol aún se tenía de pie y tuvo que llevar a su amigo a su casa a rastras. Al día siguiente, Sasha dejó de existir. Durante la resaca matutina acabó bajo las ruedas de un coche que transitaba por allí. A casa. Vámonos de una vez. Sasha Sol había cumplido 41 años. No tenía esposa ni hijos. Sus padres y hermanastros le acompañan en su último viaje desde el Bistro Casa Fyodorovich. El vodka. Producto nacional. Si Rusia tiene un secreto, es el del vodka. Este licor barato, fácil de producir, se elabora en muchos otros países, pero solo en Rusia se ha convertido en mito y símbolo nacional, motor de la economía y la política e instrumento de poder. El vodka es el detonante de los acontecimientos más importantes de la historia rusa. El vino caliente, también llamado vodka, se convirtió en protagonista de la vida cotidiana rusa hace 5 siglos. El centro de producción estaba en Moscú, el primer lugar donde se reconoció la producción estratégica de la nueva bebida alcohólica.
Posiblemente este hecho fuera decisivo para dilucidar las viejas disputas entre las diferentes provincias rusas. Con los beneficios de las destilerías, Moscú obtuvo superioridad sobre los demás territorios y unificó Rusia bajo su gobierno. Desde hace 5 siglos, todo lo que tenga que ver con el vodka en Rusia forma parte de los principales asuntos de Estado. Desde sus inicios, el poder ejerció un férreo control sobre la venta del vodka y convirtió el apreciado licor en uno de los pilares más fuertes del Estado. Los réditos del monopolio del alcohol suponen hasta un 40% del presupuesto estatal, o PIB, de los últimos 4 siglos. Para un bebedor ruso, el día más duro de la semana es el lunes. La mente aturdida pide seguir dándole juerga al cuerpo, pero los bolsillos vacíos susurran: hay que ganar dinero. Kostya trabaja en el bistro Casa Fyodorovich, a medio camino entre Moscú y Riazán. Lev es un intelectual de San Petersburgo. Como todo trabajador intelectual en la actual Rusia, Lev tiene que estar en muchas partes. Escribe artículos de prensa y guiones de cine, trabaja ocasionalmente en televisión y enseña historia en un bachillerato humanístico. Rostislav es un alto ejecutivo de una multinacional energética. Todas las mañanas acude a un edificio de empresas moscovita y regresa a casa a altas horas de la noche. Los viajes de negocios y sus encuentros con amigos suponen una cierta ruptura en la monotonía diaria. Los abstemios lo tienen muy difícil en Rusia. Desde los años 30 la mentalidad es la siguiente: si un hombre no bebe, es que trama algo malo. Por supuesto que la situación actual ha cambiado mucho desde los tiempos de la perestroika. Por aquel entonces, beber era fundamental en las reuniones de trabajo, con los colegas o con los socios. Así se resolvían la mitad de las gestiones. Hoy ya no es algo fundamental, ni tampoco el factor decisivo. Pero fuera de la capital se sigue pensando que si no has bebido nada, no has conseguido nada. Yo nací en 1950. O sea, tengo 2 años más que el presidente Putin. Cuando tenía 18 años, fue la primavera de Praga. Fue una época muy dura y la gente bebía muchísimo. Creo que mi generación ha desarrollado una especie de código de vida. Si bebes en Rusia, te sientes mejor persona. Antes bebíamos vino seco mientras hubo. Cuando desapareció del mercado empezamos a beber vodka. En realidad fue toda una hazaña política, porque en principio el vodka se consideraba un licor proletario. El vino de Oporto era la bebida de las capas sociales más bajas, y la clase trabajadora se dio al vodka. Paralelamente a la batalla de Stalingrado, el ejército soviético llevó a cabo otras importantes operaciones militares. Para nosotros lo más importante era romper el asedio de Leningrado. Los 5 intentos realizados fracasaron y hubo muchas bajas. Jovencita, ¿quieres dejar de hablar? Te están grabando. No solo te van a ver en Rusia, sino en toda la Unión Europea.
Rusia necesita ingresar en la Organización Mundial del Comercio y simplificar los trámites de visado para Europa Occidental, y tú estás siendo una traba. O sea que estás perjudicando nuestros intereses nacionales. Lo que quiero decir es que subjetivamente no eres enemiga del pueblo, pero objetivamente sí lo eres. Bueno, volvamos con la ocupación nazi. Esto de la basura es una porquería. Igual es que he salido a mi abuelo. Cuando vive rodeado de borrachos, quiere ser como ellos. Bebo desde que tenía 12 años. Al principio solo bebía un poco. No andes con las patas por ahí, que acabo de fregar. Ya hemos acabado aquí. Vamos a la siguiente casa. Hemos estado de fiesta hasta que el cuerpo ya no aguanta más. Esto es genial. Te sientes reblandecer. Te vuelves una persona tierna. Sasha Sol, al menos podías acompañarme para emborracharte conmigo. Seguro que no viene un alma. Antes de las 11 no se levanta de la cama. Tengo que pedirle sopitas a Irka. ¿He cogido el agua? Sí. ¿He sacado la basura? Sí. Lástima que no haya mucha nieve que retirar. Pagan mejor cuanta más nieve haya. Voy para allá. Voy a pedirle un trago, aunque tenga que ponerme de rodillas. Antes de que existiera el vodka, Rusia era bebedora habitual. Pero el vodka fue la condenación definitiva. El alcohol ha supuesto la destrucción de núcleos urbanos enteros. Medio Moscú llegó a ser pasto de las llamas por incendios provocados por borrachos. La chusma canallesca acabó rebelándose entre los efluvios. El poder se dio cuenta de que el consumo de alcohol se les estaba yendo de las manos y dio comienzo una tímida batalla contra la ebriedad, que tuvo escaso éxito. El último zar de Rusia, Nicolás II, realizó el intento más radical de erradicar el alcoholismo de Rusia. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, prohibió la venta de vodka en todas las tabernas estatales. Pero el experimento tuvo un amargo final. El Producto Interior Bruto del país cayó un 30%. Estalló la inflación, hubo escasez de alimentos básicos y por todas partes se recurrió al autoabastecimiento de alcohol mediante la elaboración de samogón, que literalmente quiere decir producción propia. 3 años después de la entrada en vigor de la ley seca, la Rusia de los zares cayó. Decían las malas lenguas que el famoso asalto al Palacio de Invierno, que elevó a los bolcheviques al poder, fue provocado por los rumores de que en sus bodegas se almacenaban grandes cantidades de licor. Según palabras de Trotsky, el Palacio de Invierno fue asaltado 2 veces. En cuanto la primera oleada de trabajadores y marinos revolucionarios hubieron alcanzado su objetivo, hordas de sedientos desesperados arrollaron los puestos de los bolcheviques y se apoderaron de todas las existencias de alcohol en poder de los zares. El vodka fue la cuna del Imperio ruso y el vodka fue su perdición. ¿Que cómo es Rusia? Enorme. ¿Entiendes? Es imposible comprender a un pueblo si no lo has vivido desde nacimiento. Tenlo bien presente. Jamás entenderás a nuestro pueblo.
Rusia ha bebido, Rusia bebe, y Rusia siempre beberá. Hasta el día del juicio. Te lo juro, para siempre jamás. Dasha, capullo, sal de una vez, chucho sarnoso. Vamos a dar un paseo, que te va a sentar fenomenal. ¿Solo tienes pepinillos? También tengo algo de pescado. Está buenísimo. El primer vaso lo tomamos con pepinillos y el segundo con pescado. Y no podía faltar un trozo de pan. Bueno, brindemos por el arquitecto Chevakinsky, que ha construido todo esto. ¿Y qué hacemos luego? Luego vamos a tomarnos un buen caldito. Ahora no nos vamos a terminar el vodka. No merece la pena hacerlo en la calle. Lo dejamos para más tarde. ¿Entonces no nos emborrachamos? ¿Qué va? Сейчас покажу. Uno de los primeros decretos del gobierno soviético fue la prohibición de comerciar con vodka. Los dirigentes de la revolución proletaria consideraban que la venta de vodka era un resto del pasado tan dañino como la propiedad privada y la religión. En todos aquellos años de enconada lucha contra las reliquias del pasado, los comunistas cerraron o destruyeron miles de iglesias y prácticamente erradicaron la propiedad privada. Pero contra el vodka no pudieron luchar. Pese a la ley seca que estuvo oficialmente en vigor hasta 1922, el final de la Guerra Civil, las masas de trabajadores y campesinos ni siquiera se mantuvieron sobrias durante los años de hambruna del comunismo militar. La población civil destilaba samogón en cantidades industriales. Muy pronto los irreductibles bolcheviques tuvieron que dar marcha atrás. En 1922, el gobierno permitió la venta de vino y coñac. Un año más tarde se permitieron todos los vinos y licores de hasta el 30% de graduación. En 1925 apareció el famoso Rikovka, un vodka de 40 grados que el pueblo denominó según el entonces primer ministro Alexei Rykov. El Rikovka se vendía a un precio imbatible. Ya en 1928 el vodka pasó a ser la principal fuente de financiación, esta vez de la industrialización. Ahora nos dirigimos a hacer las primeras gestiones. Es la primera reunión. Suele ser habitual regalarle al gerente una botella de vodka, de coñac o de whisky. Lo primero que se dice es, aquí tiene un regalito de nuestra empresa.
Solamente en casos excepcionales, a mí solo me ha pasado una vez, se rechaza el regalo. Normalmente la respuesta es gracias, e inmediatamente guardan la botella en un cajón. No se considera un soborno, sino una especie de tarjeta de visita. La calidad de la tarjeta de visita depende de la categoría del interlocutor. Y no es por tacañería, pero a un simple técnico no se le suele regalar una botella de coñac caro. Lo que pasa es que seguramente no la va a apreciar. De lo que se trata es de que sepan valorar el regalo y que digan, es un coñac excelente. Un técnico cualquiera no lo va a entender. Se lo beberá como si fuera vodka, acompañado de un trozo de tocino. Así se malogra el producto. Espero que no coja confianza demasiado pronto, porque si no, tendré que beberme parte de la botella. Desde luego, de vez en cuando hay que echar un trago. No sé por qué, pero en Rusia existe un criterio para las relaciones personales. Si bebes con alguien, esa persona te tomará más confianza y podrás comunicarte mejor con ella. La lógica es muy sencilla. Hay que asegurarse de que tu interlocutor no esté tramando algo contra ti. Hay un proverbio ruso que dice, lo que un sobrio tiene en la mente, el borracho lo tiene en la punta de la lengua. Y después de beber, la conversación deriva hacia temas más secundarios. Los seres humanos se entienden mejor entre sí. Si bebes con otra persona, entonces esa persona se convierte en tu recurso, tu proveedor. Obtienes de esa persona lo que otros no pueden. Por ejemplo, si hay que aclarar un problema. ¿Cómo? ¿Que tienes un problema? Entonces que venga Ivanov y que le llame, que estos dos han bebido juntos. Ese es el criterio para las relaciones humanas. Y así sigue funcionando en todos los campos. No sabría decir cuántas personas se jactan de haber bebido con el primer ministro del gobierno o con el presidente, pero seguro que hay unos cuantos. Y estoy convencido de que solucionan sus problemas mejor que yo. En 1928 comenzó la primera campaña soviética contra el alcoholismo. En todas partes se fundaron asociaciones antialcohólicas. Incluso los niños luchaban contra el vodka. Pero al disminuir el consumo de alcohol, se redujeron drásticamente los ingresos de las arcas del Estado, de modo que hubo que abandonar la lucha contra la ebriedad. El gobierno disolvió el Consejo General de las Asociaciones Antialcohólicas y cerró la revista Sobriedad y Cultura. Para 1936, la producción licorera se multiplicó respecto a 1913. 15.000 trabajadores se afanaban a pleno rendimiento en las 160 destilerías reabiertas. Finalmente, la oleada de alcoholismo no solo invadió las capas sociales más bajas, sino también la élite del Partido Comunista. Stalin, que había tomado el testigo al abstemio Lenin, frecuentaba los garitos nocturnos donde la lengua se volvía estropajosa. Las orgías de Stalin suponían una sutil prueba de fidelidad personal. Con frecuencia sus compañeros de banquete acababan directamente en los calabozos de las dependencias policiales de Liubianka.
Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el vodka recibió la bendición oficial. Tras la patética experiencia del régimen zarista y la movilización general, Stalin no fomentó la ley seca. Al contrario, en el rancho de los soldados se introdujo una determinada cantidad de alcohol, 100 gramos de vodka. El vodka desempeña en la vida de un ruso un papel mucho más destacado que en la vida de un europeo. La única excepción tal vez sean los finlandeses. El problema está relacionado con la sintonía entre el clima y la población continental. No hay matices ni medias tintas. Las personas no confían en el prójimo. De un extraño solo cabe esperar bajezas. Por eso hay que romper el hielo, para dar paso al diálogo y a la comunicación. Hay que ensanchar artificialmente la consciencia. Ahora mismo tengo dificultades para hablar con ustedes. Cuando uno se vuelve abstemio, y creo que eso lo saben hasta los dirigentes, el ruso recupera la sobriedad. Y cuando el ruso empieza a estar demasiado sobrio, pasa a ser agresivo. Es decir, todas las ofensas que bajo la influencia del vodka se perdonan, salen a relucir. El vodka hace más fácil la vida en situaciones extremas. Por supuesto que el vodka es un medio para gobernar. El vodka es la base de la vida en Rusia. Pero el vodka también es un medio de resistencia. El poder exige al pueblo que dé el máximo. Y el pueblo busca respuestas. Y estas solo se encuentran cuando el pueblo se sumerge en el delirio. Que nos busquen, nosotros estamos borrachos. Que nos despierten, no entendemos nada de nada. El vodka nos permite hacernos pasar por tontos. Por Rusia.
Tendrían que quedar 17 gotas, como dice el profeta. No, no quedan 17. Ese es el concepto más importante de los rusos. Ser el que mejor empina el codo. La película de Bondarchuk, El destino humano, gira en torno a esa idea. Resistiremos a los alemanes. Para nosotros, 3 vasos de vodka no son nada. Lo que es bueno para los rusos, para los alemanes supone la muerte. Durante los 4 años de guerra contra Alemania, el vodka se convirtió en símbolo de la fuerza nacional, del patriotismo ruso. En el cine anterior a la Segunda Guerra Mundial, solo los malos o los locos bebían vodka. Pero después de la guerra, el vodka era el atributo del verdadero héroe. En la famosa película de Sergei Bondarchuk, El destino humano, Andrei Sokolov, el protagonista, bebe 3 vasos de vodka seguidos para mostrar a los fascistas la grandeza del espíritu ruso. Закусывай, не стесняйся. Извините, герр комендант. Ну, я и после 2-го стакана не привык закусывать. Desde entonces el valor simbólico de este cristalino líquido es inconmensurable. Lo bebe todo el mundo. Sin embargo, este ritual tiene diferentes significados. En las dachas estatales bebía la nomenclatura del Partido Comunista, apoyando de esta manera al sistema de gobierno. En los comedores bebía la inteligencia liberal, expresando así su protesta contra el sistema. En los puestos de trabajo bebían millones de obreros y con sus borracheras manifestaban su absoluta indiferencia hacia el sistema soviético. El vodka se convirtió en el elemento más importante que aseguraba la concordia social y la estabilidad del sistema. A propósito, este es el único representante genuino de la bebida primitiva, el vodka Stolichnaya. Qué recuerdos de los tiempos soviéticos. ¿Y usted ha bebido mucho? Pues claro. Pero no bebemos porque el espíritu ruso oculte algún enigma misterioso, por mucho que digan. Creo que todo esto podría muy bien ser una sofisticada estratagema de la KGB. Porque para explicar por qué bebe un ruso, no se puede afirmar oficialmente que lo haga por falta de perspectivas. La falta de perspectivas está en todas partes, en la familia y en el trabajo. El ruso sabe que nunca va a poder comprar un coche, que jamás podrá vivir en un piso de 2 habitaciones en un edificio de hormigón hasta el fin de sus días. Yo sí creo que el ruso bebe por falta de perspectivas, pero se ha buscado una explicación maravillosa para ocultarlo. En fin, que los rusos somos muy enigmáticos. Para mí que todo esto no es más que un gran invento de la KGB. Esto es lo que habíamos pedido. Sí, qué bueno. Esto es genial. Imagínate qué pintas más horrendas tendríamos si nos filmaran ahora. Somos 2 tipos repulsivos, absolutamente degenerados.
Nuestro tiempo se acabó. No, yo lo veo de otra forma. ¿Es que no eres bebedor? ¿Qué va? ¿Ni alcohólico? ¿Qué va? Pues yo soy un borracho. Y no comprendo por qué me tengo que avergonzar de ello. En realidad somos residuos de una civilización que agoniza. Eso es verdad. Pioneros del bebercio. Del bebercio. Sí. Pero si en realidad no bebemos tanto. Si bebiéramos como cosacos, ya estaríamos criando malvas. Irka, échame 100 gramos. Mamma mía. Madre mía. Ирка. Irka. Lléname el vaso. Я там не вижу ничего. Tengo el vaso vacío. Я вообще Irka, me voy a enfadar. Вот не хватает еще 100 грамм. Necesito 100 gramos, 10 rublos. 10 рублей. Добавишь? Добавь. Por favor, dame 100 rublos. Hijo de perra. Нихуя. Ир. Kostya, ¿vas a beber? ¿Vas a beber de una vez? ¿O lo vacío ahora mismo? ¿Quieres? Déjame que lo pruebe. Solo 150 gramos. La perestroika de Gorbachov emprendió la ofensiva definitiva del poder contra los pilares de la concordia nacional. El 17 de mayo de 1985, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética decidió tomar medidas fulminantes para combatir el abuso de la bebida y el alcoholismo. Después de permitir unas libertades inauditas hasta entonces, Gorbachov eliminó la escasa libertad privada que los soviéticos habían disfrutado bajo Brezhnev, Khrushchev e incluso Stalin. La de decidir por sí mismo lo que uno bebe, dónde bebe y con quién bebe. A la población solo se le permitió comprar alcohol entre las 2 y las 7 de la tarde. Se estableció un sistema de cupones para la venta de vodka y su consumo se limitó a una botella por persona y mes. El país se llenó de largas colas. La prensa informaba sobre asesinatos frente a las tiendas de bebidas. En 2 años, la producción de vino y vodka se redujo a la mitad. Pero el gran aumento del consumo de azúcar demostró claramente que la elaboración de samogón había compensado por completo la falta de otros licores. Se consumieron las sustancias alcohólicas más dispares: agua de colonia, loción de afeitar. Se llegó a probar limpiacristales, barnices, acetona e incluso líquido de frenos. Los más espabilados lograron obtener licor del betún de los zapatos. Todo esto deslució el buen nombre de la perestroika y de Gorbachov antes de la crisis económica y la desintegración soviética. Gorbachov, el secretario general del Partido Comunista, recibió el apodo de secretario mineral. El partido que había puesto freno al vodka de un plumazo se veía incapaz de llevar adelante las reformas. En 1991, la Unión Soviética se desmembró. El nuevo presidente del país pasó a ser Yeltsin, con su merecida fama de alcohólico.
Vamos a bailar. Me tengo que levantar a las 8. Te voy a matar. Anda, golpéame. Estoy agotado. Venga, empieza. Me tengo que levantar a las 9. Me he tirado 24 horas trabajando. ¿Estáis todos locos? Estoy rendido. Como bebedor te puedo decir que el vodka es una mierda. Sí, es malo para la salud. Beber es una costumbre asquerosa que le permite a uno evadirse del día a día, sentirse en una nube y relajarse. Y también permite ocuparse de cosas creativas, discutir sobre cuestiones y... ¿Qué hacemos ahora? Comportarnos como hombres. No nos vamos a echar atrás. Ahí está el bar Dostoyevsky. Mira qué buen ambiente hay aquí. Seguro que en los años 70 la gente no era tan formal. La gente baila sin empujarse. Nadie arma follón. La gente es aseada. Es evidente que se han lavado el pelo, que se duchan a diario. Esta es la típica clase media, la verdadera burguesía. Esta es la Rusia de Putin. ¿Se refiere a esos? Sí. Van al cine, ven películas de Hollywood, juegan al billar, frecuentan los cibercafés, ahorran para comprarse un piso, se compran coches, van a la autoescuela y para ello tienen que estar sobrios. Son otras personas. Nuestra Rusia, la de Tolstoy, Pasternak, Akhmatova, Brodsky y toda esa Rusia ha desaparecido. Aquí ya no bebe nadie. Todos se dedican a ganar pasta. No sé cómo dirigirme a la generación de mis hijos. Estoy acostumbrado a hablar con el vodka de por medio y ellos me miran como si fuera una basura. Bueno, como el viejo borracho que soy. Lo entiendo muy bien.
Solo que he tenido mucho éxito. Por eso no me pueden reprochar nada. He tenido éxito en el sentido occidental. Pero es imposible hablar con ellos de tú a tú. Su lógica es totalmente diferente. Una de las primeras reformas de mercado a comienzos de los 90 fue el levantamiento del monopolio del vodka. Las consecuencias fueron tremendas. Al contrario que el vino, que en Rusia siempre ha sido producido a nivel regional, el vodka representaba el símbolo del centralismo en la Unión Soviética. Pese a ser elaborado en muchas regiones, siempre llevaba el mismo nombre y las mismas etiquetas estándar, como Stolichnaya, Moskovskaya, Ruskaya. Incluso el nombre reflejaba el simbolismo del imperio y su centralismo. En la época de la enconada lucha de poder entre Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, y Yeltsin, presidente de Rusia, este último transmitió una consigna a las regiones. Las provincias podrán reclamar tanta independencia como puedan gestionar. Estos productos alcohólicos definían la creciente rivalidad económica entre el centro y las provincias. Pero el síntoma más llamativo del debilitamiento del poder centralista fue la aparición de un gran número de vodkas ilegales. El monopolio estatal, que tantas limitaciones había impuesto a sus ciudadanos, garantizaba sin embargo la calidad del producto. Pero el libre mercado del alcohol, copado inmediatamente por estructuras mafiosas, fue invadido por marcas de origen desconocido, que a menudo incluían sustancias nocivas para la salud en sus botellas etiquetadas. Desde entonces, la venta de vodka se convirtió en una especie de ruleta rusa. Toda botella que tuviera la etiqueta vodka podía contener veneno. En las esferas más altas del mundo de los negocios, las personas beben menos o no beben nada. En lo que respecta a nuestros oligarcas, ninguno de ellos bebe más de 3 vasos de alcohol fuerte. De todas formas, creo que son prácticamente ellos los que acuden a la consulta del psiquiatra. Los demás solucionan sus problemas de forma más sencilla y barata, en su círculo de amistades. No es que los rusos no necesiten psicoanalistas. Lo que pasa es que hacemos terapia entre nosotros. Somos nuestro propio psiquiatra con un vasito de buen alcohol. Hoy nadie sale bebido con el coche. Todos los coches están asegurados, todo es legal. Jamás nos ponemos borrachos al volante. Solo por 2 o 3 vasitos de vodka no pasa nada. Es como un vaso de vino. Orkolia y su coche. Te deseamos mucho éxito en tus negocios. Lo más importante es la salud. ¡Salud! Durante la época soviética fuimos a la universidad y cuando nos licenciamos, la Unión Soviética cayó. No hemos vivido la falta de perspectivas. Hemos tenido una suerte inmensa porque no nos tocó de cerca. Tal vez sea esa la razón por la que nunca hemos tenido la necesidad de emborracharnos hasta que se nos estropeara el cerebro. Posiblemente ahora trabajemos demasiado.
Es el momento de la primera acumulación de capital. Para nosotros, el objetivo más importante es ganar dinero para la familia y, con un poco de suerte, para los hijos. Y cuando se gana dinero no queda tiempo libre para beber. No es una ventaja. Bueno, ahora nosotros tenemos un estilo de vida en el que todo lo miramos desde ese prisma, con sus ventajas y sus desventajas. Otra cosa son, por supuesto, sentimientos como la amistad y el amor. De todas formas, somos hombres de negocios. Y en los negocios la cosa está clara. Si algo no resulta rentable, se abandona. Y beber no aporta ningún beneficio. Por eso no bebemos. Estamos acostumbrados a hacer números, queremos obtener ganancias y mantener el saldo siempre positivo. Esto merece un brindis. A finales de los años 90, la sociedad rusa se cansó tanto del vodka de imitación como de su impredecible jefe de Estado. Incluso la proverbial afición a la bebida de Yeltsin, que a principios de su mandato era símbolo de cercanía, despertaba cada vez más rechazo. No es de extrañar que uno de los primeros gestos públicos de Putin fuera negarse a brindar por los soldados caídos en la guerra del Cáucaso. Pronunció un sentido discurso y con gesto decidido posó la copa sobre la mesa diciendo: Brindaremos por ellos, pero no ahora, más tarde. De todas formas, los asesores de imagen de Putin tuvieron que suavizar un poco su apariencia de ruso germano, severo y pragmático. En las estanterías de las tiendas apareció una nueva bebida, el vodka Putinka. Y en las pantallas de televisión cada vez salía con mayor frecuencia el nuevo padre de la nación. Democráticamente aceptó el saludo tradicional ruso, un vasito de vodka. Brindemos por la tabernera, su marido y sus hijos. Porque sean muy felices. Si alguna vez es sobria, la enigmática alma rusa ya no se diferenciará tanto de la alemana o la francesa. Pero todo eso está por ver. Independientemente del esplendor europeo, el poder ruso no abandona los antiguos resortes de la administración pública. Putinka garantiza la peculiaridad de Rusia. En Rusia se rinde pleitesía a los muertos al tercero, noveno y 14º día del fallecimiento. Después del proceso fúnebre religioso, el alma del muerto se presenta este día ante el Señor. El 9º día después del fallecimiento de Sasha Sol, sus amigos acuden al cementerio para beber por su alma ante la tumba fresca. Te saludamos, Sasha. Querido amigo. La última vez que nos sacamos juntos una foto fue en mi cumpleaños. Pon bien las bandas. Descansa en paz. Que te vaya bien. Ahora descansa eternamente. Pronto estaremos todos juntos. No está mal la casita. 2,20 metros por 1,5 metros. Y 1,70 por debajo. Bueno, vamos. A tu salud, amigo Sasha. 100 gramos, como mandan los cánones. Dejad algo para Sasha.
Bueno, Alexander Mikhailovich, que la tierra te acoja en su seno. Pronto nos veremos. Adiós, Sasha. Volveremos a visitarte.